Buenas tardes. Buenas tardes. Maestro Villarreal, ¿cómo le va? Buenas tardes. Buenas tardes a todo el mundo. Konnichiwa. Konnichiwa. Buenas tardes a todos. ¿Cómo están? Bien, bien. ¿Y vos? Qué bueno, bien. También gracias por acompañarnos. Agradecemos mucho ¿Qué tal? Buenas tardes. Agradecemos mucho su participación el día de hoy en este segundo evento anual de la Fundación Cultural PFGC, asociada a la Facultad Libre de Monterrey. Nos da mucho gusto que puedan acompañarnos. Antes de entrar en la materia de hoy, quisiera aprovechar la oportunidad de que están presentes con nosotros para, aunque ya lo hice vía redes en agosto, mencionar en pinceladas muy generales lo que hemos hecho durante el año que lleva de operación la Fundación. Como saben, en agosto de 2019 se constituyó formalmente como asociación civil la Fundación ante la fe del notario licenciado Carlos Montaño Pedraza en las instalaciones de la propia facultad. Ese mismo día, por acuerdo de la Asamblea General de Asociados, fue designado el primer consejo directivo, en el que se cuenta con representación de la Facultad Libre de Derecho de Monterrey, de CONARTE y del Patronato del Museo de Historia Mexicana, como lo establecen los estatutos sociales. El 16 de octubre de 2019, es decir, justamente hace un año, tuvimos en la propia facultad el evento inaugural, cuyo título fue Las Artes en la Nueva España, en el que presentamos una conferencia sobre el tema del arte virreinal, una lectura de poesía de esa época, una exposición de pintura, óleo sobre cobre específicamente, así como un pequeño concierto de música española y novohispana de esa época. En septiembre de 2019, gracias al apoyo de la facultad, pudimos contar con el inicio de la coordinación del proyecto por parte del secretario académico y con la colaboración de la directora de la biblioteca y del bibliotecario. Se adecuó aquí un pequeño espacio que funciona como oficina en el que han estado trabajando en el proceso de clasificación y catalogación de los libros. Por desgracia, a partir de marzo, a raíz de la pandemia y por el cierre de las instalaciones de la facultad, este proceso tuvo que suspenderse, pero pues confiamos que pronto podamos reanudarlo. Durante el año de su primer ejercicio, crecieron los acervos de nuestra biblioteca, en parte gracias a donativos bibliográficos que recibimos de varias personas que me gustaría mencionar y reconocer. Por un lado, una profesora de la Universidad Complutense de Madrid, que nos envió un bello ejemplar de poesía española. Y otra profesora de la Universidad de Laval, en Montreal, Canadá, que nos hizo favor de enviarnos un volumen que habla de una interesante casa-museo en Quebec. Asimismo, recibimos donativo de libros o de revistas de las señoras Columba Chapa, Alicia Elosúa, Marta Guajardo, Ana María Sada, así como de la doctora Berta Gonda y de las licenciadas Concepción Guadalupe Garza y Miriam Guerra, el señor Gabriel Aceves, el arquitecto Jesús Drexel, el presbítero Amador Garza, el doctor Sergio Elías Gutiérrez y los licenciados Agustín de Gorreta y Diego Rodríguez. Se incorporó a los fondos plásticos, también como donativo, una pequeña pieza de arte antiguo mexicano que nos hizo favor de entregarnos la señora Alicia Elosúa de Salinas,
en memoria de su esposo. Además, mediante adquisiciones institucionales, la facultad incrementó sus acervos, particularmente con libros de arte de México, de España, de los Estados Unidos y de Francia, así como con volúmenes de poesía nacional y extranjera y con libros en el tema de historia del país y del Estado. La Fundación orientó sus políticas de adquisición esencialmente a piezas de arte novohispano. Durante este año, continuamos en la biblioteca de la facultad presentando lo que llamamos la pieza del mes. Y también participamos en el mes de marzo, en el Día del Patrimonio de Nuevo León, ofreciendo una pequeña muestra que titulamos Rembrandt, maestro del grabado, en el que estuvieron expuestos 3 grabados y libros relativos al célebre maestro holandés. Por otra parte, iniciamos algo que llamamos altar de vivos, en el que rendimos un homenaje a algunos artistas fallecidos. Específicamente, uno con motivo del centenario de la muerte del maestro Alfonso Reyes y otros en razón del fallecimiento de Manuel Fergueres, Miguel León Portilla, Francisco Toledo y Minerva Margarita Villarreal, que ocurrieron en el año en curso. Respecto de préstamo de obras, aunque los números son pequeños, pues 2 profesores de la facultad y 2 estudiantes de la propia institución solicitaron y recibieron en préstamo materiales bibliográficos o hemerográficos. Y por otra parte, volúmenes de los artistas de los altares de vivos estuvieron a disposición de los alumnos y de los profesores de la institución en nuestra biblioteca. Hubo además 7 lectores externos, tanto personas físicas como personas morales, que requirieron obras bibliográficas de los fondos de la Fundación. Una persona física más acudió con nosotros solicitando asesoría en materia de evaluación de materiales bibliográficos antiguos. Y por otra parte, un volumen del acervo hemerográfico de la Fundación estuvo expuesto en el Museo del Noreste, 3 museos, como parte de una exposición temporal que ellos tuvieron. Además, respecto de la obra plástica, se prestó una pieza al Centro de las Artes de Nuevo León, que formó parte de la exposición retrospectiva de la maestra María Sada, y varias piezas de los maestros Silvia Ordóñez y Arturo Martí fueron prestados a la Pinacoteca de Nuevo León para también las exposiciones en homenaje que ahí se organizaron a estos artistas. 2 objetos más fueron requeridos por el Museo de Historia Mexicana para una muestra que ahora está en preparación, y un conjunto de piezas han sido solicitados por la Pinacoteca del Estado para una exposición que está en proceso de organización. Finalmente, un folleto, un mapa, 4 fotografías que forman parte de nuestros acervos fueron requeridos tanto por personas físicas como por personas morales. De modo que se prestó servicio, entre otros, al acervo histórico de Fomento Empresarial Mexicano, al Centro de las Artes de Nuevo León, al Centro Eugenio Garza, a la propia Facultad Libre, al Museo de Historia Mexicana, al Museo del Noreste y a la Pinacoteca de Nuevo León, así como a un grupo de personas físicas, tanto de dentro de la comunidad de la facultad como de fuera. Ya durante la pandemia, en los meses de marzo y mayo, iniciamos 2 proyectos, uno que llamamos Poesía Nuestra de Cada Día y otro que titulamos Ayer que Siempre es Hoy, en el que diariamente se estuvieron compartiendo textos poéticos y fotografías históricas de los acervos de la Fundación. Nuestras actividades y nuestros acervos fueron publicados en 2 catálogos de la Pinacoteca del Estado y aparecieron en diarios como El Norte y El Porvenir, así como en revistas como La Gaceta del Casino Monterrey y Edición Sierra Madre de El Norte. Y cotidianamente
tuvimos presencia a través de redes sociales, compartiendo diferentes textos que tienen que ver sobre todo con el tema del arte. De manera pues que en forma muy breve, eso es lo que podríamos compartir de lo que se ha venido haciendo durante el primer año de la Fundación. Agradecemos a la Facultad Libre de Derecho de Monterrey todo su apoyo durante este tiempo, que ha sido realmente fundamental. Y con eso, pues, iniciamos. De manera simbólica, vamos a comenzar con una bendición hacia los 4 lados del universo, como se acostumbra en los templos budistas. Quisiera yo mostrarles el día de hoy esta té matcha, un té verde japonés, que vamos a degustar en esta ocasión, así como también mostrarles un pequeño dulce cuyo nombre es mochi, elaborado con frijol, que es típico del Japón y que nos estará acompañando también en la tarde de hoy. Por otro lado, me gustaría compartirles algunas imágenes. En primer lugar, una imagen de una taza de té tradicional del Japón, elaborada en porcelana blanco y azul, que tiene en sus caras imágenes que representan las 4 estaciones del año. Por otro lado, podemos ver otro tipo de taza tradicional, que es esta, pues, conjunto de taza y plato, equivalente a lo que en México llamaríamos mancerina, que tiene en la parte superior la taza y en la parte inferior una especie de plato con una pequeña hendidura en donde va a colocar la taza. Este tipo de tazas, como decía yo, fueron llamadas en Nueva España mancerinas en honor al virrey Marqués de Mancera, que gobernó estas tierras y que, como tenía un problema, pues que hoy conocemos como Parkinson, fueron adaptadas para él de esta manera, a efecto de que no derramara la bebida que estuviese bebiendo en ese momento. Finalmente, les comparto la imagen de una copa de sake, el tradicional vino de arroz japonés, que está elaborada, desde luego, en porcelana, policromada y dorada, y que en su interior posee una inscripción que, por desgracia, no podría leer yo para ustedes en razón de mi incapacidad para leer el japonés. Comenzaremos el día de hoy con una ceremonia de té japonesa. Les vamos a presentar un texto que dejaremos unos momentos a fin de que ustedes lo lean y lo disfruten, que proviene del libro clásico en la materia, The Book of Tea, y que nos explica un poco la simbología que tiene para el pueblo nipón la ceremonia del té. Adelante.
Y a continuación podremos disfrutar de 2 videos. Un pequeño video explicativo de los diferentes elementos de la ceremonia del té y un video más en el que podremos ver cómo se da una ceremonia del té. There's a traditional ritual for preparing and presenting green tea called the Japanese tea ceremony. The tea ceremony is not just about whisking green tea powder in hot water. It is a composite art form. From the setting to the furnishing, everything in the tea ceremony room symbolizes the traditional Japanese aesthetics, wabi and sabi. Today, we are going to briefly introduce the origins and the features of the Japanese tea ceremony. The tea ceremony was first introduced to Japan in circa 800 AD from China. It is believed that the tea ceremony was spread along with the Zazen and Zen spirit in circa 1200 AD. Being the opposite of pursuing luxury and magnificence, the Japanese aesthetic of wabi-sabi is an essential part of the Japanese tea ceremony. Wabi means something along the lines of finding beauty and tranquility in simplicity and stillness. Sabi means having the heart or spirit to recognize the beauty of aging and fading objects. Wabi-sabi means turning negative feelings of discouragement and helplessness when times are tough into the positive spirit of finding beauty in stillness and minimalism. With this in mind, as soon as you enter the tea room, you can experience the profound silence with all 5 senses and soothe your mind so that you can fully observe beauty in its truest form. The Japanese tea ceremony is filled with elements that presents Japan's unique aesthetic and way of thinking. If you have the chance, take a moment to discover a part of the spirit of Japan by experiencing the Japanese tea ceremony. Como podemos apreciar, la ceremonia del té representa para los japoneses mucho más que simplemente el acto de beber té. Es una ceremonia que simboliza valores religiosos, tradiciones, belleza, proporción y, por supuesto, hospitalidad. Menciono, por ejemplo, el pequeño pero significativo detalle que en la ceremonia del té, la persona que lo va a beber debe de voltear la taza para que presente
su parte más hermosa, su parte decorada, a quien está sentado enfrente de él, como un acto de respeto hacia el otro que se encuentra frente a nosotros. Ahora compartiremos un poco de poesía japonesa y poesía inspirada en lo japonés. La primera parte será un conjunto de haiku. Quisiera comenzar por explicar brevemente que el haiku es una tradición poética característica del Japón, que consiste en pequeños poemas de apenas 3 versos, de unas cuantas sílabas, que se refieren sobre todo a temas de la naturaleza, de las estaciones del año, y que tienen la característica, además de ser sintéticos, de ser muy reflexivos y de utilizar de manera amplia la imagen poética. El haiku nació en el Japón del desprendimiento de la última estrofa de un poema largo que era conocido como el renga. Y poco a poco, a través de los siglos, esta última estrofa se fue desprendiendo del poema largo para constituir en sí misma un poema. El más famoso de los autores de haiku es Matsuo Basho, y bueno, aquí les presentaremos una breve selección de haiku japonés. Comenzamos. En el espejo antiguo del estanque se sumerge una rana. Ruido de agua. El consejo de la paloma. Vamos, búho, cambia tu expresión. Lluvia de primavera. El gorjeo se eleva, se acaba, se hace el silencio. Si a la luna llena le ponemos un mango, ¡qué buen abanico! La hormiga se destaca en el albor de la peonía. En el estanque, la hierba flotante se mueve. Noche fresca. Magnolia caída. Nadie sabe tu destino. El viento de otoño mueve la persiana de bambú y mi corazón. Por este camino nadie va. Atardecer de otoño. Incluso en mi corazón nieva la nieve del chinano. En las montañas nevadas está arrastrándose el eco. Nieva abundantemente. Todo es silencio, como en la habitación del muerto. Y a continuación, un conjunto de textos poéticos de José Juan Tablada, poeta y diplomático mexicano, que produjo principalmente en el inicio del siglo XX y que fue un gran amante del Japón, inspirando mucho de su trabajo poético en la tradición de ese país. Raíces. Ondula por el suelo y se entierra de pronto la raíz del caucho, como una culebra. Libélula. Porfía la libélula por prender su cruz transparente
en la rama desnuda y trémula. Lilliput, hormigas sobre un grillo inerte. Recuerdo de Gulliver en Lilliput. Luciérnagas, el jardín bordan alternativamente con una lentejuela en cada rosa. Saus llorón, romántico Saus, lloraste tanto que agobiado en el río te reflejas como en tu propio llanto. Sandía, del verano roja y fría, cajada, rebanada de sandía. A continuación, les presentaremos la exposición que hemos titulado Tierra donde nace el sol, que está compuesta por algunos grabados y objetos de arte japoneses. Quisiera lavar como experimento el polvo de este mundo con las gotas del rocío. Matsuo Basho. Sentado sobre las piernas de mi padre, comencé a oír de Japón en la biblioteca de casa. Andaría yo por los 3 o 4 años, cuando escrita sobre una delicada hoja de papel de arroz y encabezada por la imagen de María con Jesús en los brazos, ambos plasmados con rostros de rasgos asiáticos y prendas orientales, llegó a nuestro hogar una carta del padre Pedro Arrupe, S.J., por aquel entonces superior de la Compañía de Jesús en tierras niponas. Mi papá leyó en voz alta la misiva. Mi mamá, a su vez, me explicó quién era el autor de la comunicación y desde dónde había arribado el texto. A mí, la verdad sea dicha, lo que más me impactó fue la singular belleza de la Madonna y del niño. Así apareció en mi vida Japón, ese archipiélago septentrional del Oriente Lejano, formado por más de 6,000 islas, cuyo nombre proviene del término nipón, que significa literalmente el origen del sol. Vocablo que, habiendo pasado por el chino mandarín y el malayo, llega hasta nosotros en su forma actual gracias a su adaptación y adopción por los navegantes portugueses del siglo XVI. Meses después de recibida la carta, visitó nuestro hogar el padre Arturo Martín, S.J., madrileño de nacimiento, persona de marcada inteligencia y señalada simpatía, economista graduado de Boston College y profesor de Sophia University, sacerdote jesuita, misionero de vocación y hombre enamorado del Japón. En ese momento secretario del padre Arrupe y décadas más tarde, cabeza del óbolo de San Pedro en Ciudad del Vaticano. Él llegó a casa gracias a tía Graciela Ríos Burns de Fernández, mujer de clara lucidez y de generoso corazón, queridísima amiga de mi madre y vecina de la avenida San Jerónimo, incansable impulsora de la Compañía de Jesús y profunda admiradora de la cultura nipona. Baste decir que su hogar, construido a fines de los 50, obra del arquitecto Eduardo Padilla Martínez Negrete, edificado en estilo mid-century, se caracterizaba por toques inspirados en el mejor diseño japonés. El referido sacerdote portaba en sus manos un paquete que, una vez abierto, dejó ver una pequeña y hermosa caja rectangular de color marrón, adornada con imágenes estilizadas de flores de crisantemo rojas y doradas.
trabajo en laca que es digno ejemplo de la pureza de líneas que caracteriza al arte nipón. Fue sin duda a través del contacto cotidiano con ese objeto, siempre presente en la sala de mis padres y hasta la fecha conservado por mí, que me fui familiarizando poco a poco con toda la hermosura y todo el refinamiento de la estética japonesa. Porque la tierra del sol naciente es talento y trabajo, orden y limpieza, progreso y desarrollo, pero también es delicadeza y cortesía, mesura y sencillez, belleza y finura. Y como afirma Okakura Kakutsu en su obra El libro de té, el contacto mágico con lo bello, las cuerdas secretas de nuestro ser se despiertan y en respuesta a su llamado, vibramos y nos llenamos de emoción. Debo decir que año con año, durante la primavera, el padre Martín venía a Monterrey con el propósito específico de recaudar el sustancial donativo que una acaudalada dama regiomontana tenía bien entregarle para las obras misioneras. Y él, invariablemente, visitaba nuestra casa, así fuera por un breve momento, para saludar a mis padres, quienes en la medida de sus posibilidades apoyaban, como muchas otras personas en la ciudad, las tareas de los jesuitas en Oriente. Así fue surgiendo, con el correr del tiempo, una genuina y sólida amistad entre el sacerdote y mi familia, que llevó a que mis padres tuviesen un ahijado jesuita, Jesús Cuga, a que mi padre colaborara como consejero en la obra cultural universitaria que la compañía impulsó entre estudiantes de la Universidad Autónoma de Nuevo León y del Tecnológico de Monterrey, y a que en nuestro hogar siempre se apreciara a la orden y a su trabajo en favor de muchas causas nobles alrededor del mundo. Y así, de la mano de la Compañía de Jesús, por el camino de la amistad y el sendero de la espiritualidad, poco a poco fui avanzando por una simbólica ruta del Tōkaidō hasta finalmente llegar, una tarde de junio, decenios después, al suelo japonés, siendo para mí esa nación una auténtica puerta tori al continente asiático. De ahí la satisfacción de poder dirigir a ustedes estas palabras con motivo de la exposición Tierra donde nace el sol, grabados y objetos de arte japoneses, como parte del segundo evento inaugural organizado por la Fundación. La muestra incorpora trabajos de ukiyo-e, obra de Kitagawa Utamaro, Hokusai y Hiroshige, lo mismo que ejemplos de netzukes, inros, chiki, porcelana kutani, satsuma e imari. Ukiyo-e. Las primeras referencias sobre el grabado japonés me llegaron, como a muchas otras personas, por la vía de los pintores impresionistas y postimpresionistas altamente influenciados por el espíritu del japonismo de la época. ¿Cómo pasar por alto, por ejemplo, los retratos de Émile Zola y de Pierre Tanguy, plasmados por Edouard Manet y por Vincent van Gogh, sentados delante de estampas japonesas? Difícilmente. Pero en mi caso, existe un antecedente personal más profundo y desde luego más entrañable. Tiene que ver con mi tía Esperanza, esa tía abuela que se convirtió en una auténtica tercera abuela, cuya presencia en mi vida fue determinante para reafirmar la pasión por los objetos y la vocación del coleccionismo. ¿Cómo no ser tocado íntimamente por la cultura nipona cuando ella supo confiar a mi cuidado, a los 10 años, la hermosa acuarela de claros ecos de japonismo que el maestro Alfredo Ramos Martínez le había regalado a su padre en el año de 1898? Imposible.
De modo que muy temprano en mi existencia pude acercarme por dicha ruta al conocimiento y a la apreciación de la estética nipona y del ukiyo-e, célebre técnica del grabado en madera o xilografía, ampliamente reconocida en el mundo como estampas japonesas, bajo la poética expresión de pinturas del mundo flotante. El ukiyo-e surge en Japón durante el periodo Edo, a inicios del siglo XVII, siendo practicado hasta los primeros años del siglo XX. Está ligado a la cultura de ciudades como Edo, hoy Tokio, Osaka y Kioto. La escuela del grabado retrata inicialmente la vida íntima, primero en blanco y negro y posteriormente por medio de policromía. Kiyomasu, Harunobu, Utamaro, Okusai, Kunisada e Hiroshige son algunos de los más reconocidos creadores del género. En esta exposición podremos disfrutar de 6 grabados, 2 obras de Utamaro, un par de trabajos de Okusai y 2 piezas de Hiroshige. Utamaro nace en Edo en 1753 y muere en esa misma ciudad en 1806. Él es, sin duda, uno de los grandes maestros de la estampa japonesa y posee amplio reconocimiento no solo en su país, sino en el mundo entero. La primera obra, Dama descendiendo de un carruaje de la corte, trabajo realizado hacia 1795, es un grabado sobre madera entre 3 pliegos hecho en tinta negra y color. La segunda estampa, parte de un tríptico también en tinta china y color, fue realizada hacia el año 1800, presentándonos a un grupo de mujeres de la corte admirando una obra de arte, en medio de un jardín y teniendo como fondo una hermosa casa. Okusai vio la luz primera en Edo en 1760, falleciendo en esa misma ciudad en el año de 1849. Es uno de los más prestigiosos exponentes del género, siendo autor de la famosa estampa titulada La Gran Ola de Kanagawa y de la célebre serie Las 36 vistas del Monte Fuji. En la muestra contamos con 2 de sus grabados. Shushingura, acto 10, cuadro de la tradicional puesta en escena de una leyenda de samuráis del año de 1806, y las 53 estaciones del Tokaido, Kanaya, cuando eran chiquitos como tú. escena del camino del mar hacia 1804. Hiroshige nació y murió en Edo en 1797 y 1858 respectivamente. Es ampliamente distinguido por la gran calidad de sus paisajes. Las 53 estaciones del Tokaido, Shimada, obra de 1841 en un solo folio, y Niños imitando una procesión daimyo, tríptico de 1815, muestra la representación infantil de una caravana de samuráis y que todos estos pueden apreciarse en la selección. Objetos de arte. Netsukes. Hubo de ser en París, donde casi sin buscarlo, aprendí qué es un netsuke. Ello ocurrió en mayo de 81, cuando a iniciativa de mi padre realizamos un viaje a Europa para celebrar mi graduación. Hospedados en un hotel del barrio de la Ópera, dentro de la zona de los grandes bulevares, una noche caminamos hacia la legendaria Place Vendôme, a objeto de tomar una copa y cenar en el célebre Hotel Ritz. La experiencia en un bello restaurante con vista a un patio interior fue simplemente deliciosa. Un poco para favorecer la digestión y un mucho para disfrutar de la ciudad, decidimos pasear y echar una mirada a los aparadores de las joyerías y las boutiques de la plaza referida y de la calle de Faubourg Saint-Honoré. Pero antes de salir del hotel, resolvimos recorrer sus largos pasillos
flanqueados por pequeñas vitrinas que ofrecen todo género de bellas mercancías. Y allí, dentro de un aparador, encontré un abrecartas adornado con un perro y lo que mis ojos inexpertos parecían ser 2 miniaturas de marfil tallado que representaban búhos. Formaban parte de los objetos que por aquel entonces comercializaba una reconocida tienda de la Rue Tronchet, hoy tristemente desaparecida, que constituía lo que los franceses llaman Les Bons Adresses, cuyo nombre era Aux Tortues. ¿Por qué captaron mi atención aquellas 3 pequeñas piezas mostradas en el interior de una vitrina? Debo aclarar que amo a los perros. Mi existencia se ha visto bendecida siempre por su presencia en casa. Ello quizá explica por qué el abrecartas me cautivó. En aquel momento, por otra parte, yo coleccionaba búhos y por tanto el par de estatuillas de Evoraria capturó mi mirada, aunque lejos estaba entonces de imaginar el mundo que se abría ante mis ojos. Pedí ver en mano las piezas indicadas y al colocarlas en ellas noté 2 orificios. El encargado me indicó que se trataba de netzukes tallados en marfil, de procedencia japonesa y con aproximadamente 100 años de antigüedad. ¿Netzukes?, pregunté. ¿Qué es eso? Son una especie de botones que se utilizan para sujetar un diminuto bolso que va en el cinturón del kimono masculino. Echando mano de una suma que me restaba de una pequeña cantidad que mi papá me había dado antes de salir de Monterrey para gastar durante el viaje, a la mañana siguiente volví al Hotel Ritz y adquirí el abrecartas y los netzukes. Así, por accidente, inició mi interés por estas finas miniaturas y comenzó la formación de un pequeño conjunto de esas piezas que son verdaderos iconos representativos de la cultura japonesa en el globo. Comienzo refiriéndome a un netsuke alargado, inusual, con la forma de una cebolleta de marfil, con incrustaciones en piedras semipreciosas y de conchas, que proviene de un diminuto establecimiento, sitio en alguno de los andadores de la mágica Venecia. Sigo a continuación con un conjunto de netzukes en forma de diferentes animales. 2 piezas, una de dimensiones poco usuales y otra de tamaño ordinarias, ambos representando ranas. Un netsuke con forma de 2 peces y otro con una garza sosteniendo a un pez en su pico. Tales netzukes vienen del que fue un pequeño establecimiento de restauración de marfiles en París. Luego, 3 búhos, los 2 del hotel referido y uno más del mencionado taller de la capital francesa. Después, podemos ver 2 piezas que representan una codorniz sola y un par de codornices, también adquiridas en Francia. Y para cerrar este núcleo, es posible apreciar 4 ejemplos que encarnan figuras humanas. Un niño dormido sobre un costal, un personaje transportado adentro de una jaula y 2 más que talan árboles o cargan paquetes. Todos esos netzukes de marfil tallado y policromado fueron elaborados en tierras japonesas durante el siglo XIX o el temprano siglo XX. Cierro apuntando que en el Museo Nacional de Tokio se resguarda como espléndido gabinete de maravillas la excepcional colección de netzukes formada por el príncipe Norihito, príncipe Takamado, integrante de la familia imperial que en vida destacó en actividades deportivas y culturales, muriendo tempranamente a los 47 años de edad. Inros. Muchos años después de toparme con los 2 netsuke en Francia, aquí en Monterrey,
en el local de un anticuario cuyo nombre omito mencionar por discreción, tuve en mis manos un INRO. La historia de dicho encuentro es, por desgracia, una de las más tristes de mi experiencia en materia de objetos bellos. La relato. Un sábado por la tarde, allá por el 2010, encontré una linda pieza de cristal similar, si no es que idéntica, a una que no había podido adquirir en Estocolmo. Pero el sitio estaba cerrado, así que el lunes siguiente, sin falta, pasé a verla. Con dicho antecedente, comencé a visitar periódicamente el establecimiento indicado. Y una tarde sabatina, adquirí un precioso INRO de marfil tallado, perfecto complemento al conjunto de Netzukes. Se me informó que había pertenecido al vástago de una familia regiomontana que por esas fechas estaba vacacionando en Europa. Pagué el precio convenido, traje a casa la pieza y la coloqué sobre un tripié y bajo un capelo. Compré en Amazon y leí libros sobre el tema y consideré una verdadera fortuna el haberla localizado. Hasta que un par de semanas después, el comerciante me llamó, marcadamente nervioso, para decirme que su dueño, al que calificó como un sujeto peligroso, quería que se le regresara el INRO, amenazándonos al vendedor y a mí de tomar otras medidas si no actuábamos conforme a sus deseos. Era el año de 2011, época de acentuada inseguridad en la ciudad, y yo, sinceramente, no quise correr riesgos. Devolví la pieza y solicité el reembolso de mi pago. Comuniqué mi inconformidad al comerciante y le anuncié que nunca volvería a comprarle nada. Cumplí mi promesa y varios años después, él finalmente me compensó la pérdida con un INRO de marfil mucho más modesto que el original. Hubo de pasar largo tiempo para que yo encontrara en una galería parisina de la zona de Saint-Germain-des-Prés varios ejemplos de ese tipo de factura nipona, pero nunca iguales al que tuve por un breve tiempo. Primero apareció un INRO de madera, con un Netsuke esférico de flores de marfil, mostrando en ambas caras imágenes de perros. Luego un bello INRO de laca, con paisajes plasmados en sus superficies y con un Netsuke de madera en forma de rana. Más tarde, arribó una hermosa pieza de marfil en forma de maletín, con una cornalina y un cordel elaborado en nudo, haciendo las veces de Netsuke. Y por último, como compensación entregada por el anticuario aludido, recibí un INRO de marfil y laca dotado de un Netsuke hecho con este último material. Todos esos objetos son por supuesto japoneses, habiendo sido elaborados durante los últimos días del siglo XIX o los primeros del XX. Escenas domésticas. Dos pequeñas tallas en marfil, retratando escenas de familia y de pareja, se incluyen en la exposición. Se trata, en el primer caso, de una comida en la que el padre, la madre y el hijo, todos reunidos en torno a una mesa, comparten alimentos. Es realmente un cuadro conmovedor por su intimidad y su ternura. Fue seguramente hecha en Japón en algún momento durante el siglo XIX. El otro conjunto es un objeto de arte erótico. Representa a un hombre y una mujer en el acto de la cópula. Él la penetra y ambos se abrazan. Es muy posible que dicha miniatura de marfil policromado, hallada en el mercadillo de chácharas del barrio antiguo de Monterrey, sea un trabajo japonés de los albores del siglo XX. Otras piezas de marfil. En mayo de 2014, la facultad me designó para representarla en una conferencia internacional de profesores de Derecho que tuvo verificativo en Verona, Italia. Como parte del encuentro,
fuimos a visitar magníficos ejemplos de la arquitectura de Andrea Palladio en el Véneto y a conocer la Universidad de Padua y los espacios donde impartió cátedra el mismísimo Galileo Galilei. Al término del evento académico, desde luego por mi cuenta, visité varios países y lugares. Y a recomendación de un amigo querido participante en la reunión, pude disfrutar de la sobrecogedora e inolvidable experiencia de estar en la sublime capilla de los Scrovegni en Padua, que aloja impresionantes frescos del Giotto, ese joven y humilde pastorcillo que, merced a su talento y a la mentoría de Cimabue, se convirtió en uno de los grandes creadores de la historia del arte. La tarde en que terminó la conferencia, tomé el tren a Mestre, población localizada sobre el continente a las afueras de Venecia. Ahí dormí 2 noches, pasando los días en la capital del Véneto. La segunda jornada, después de cenar en un sencillo restaurante veneciano, caminé por las callejuelas y encontré un local diminuto, dedicado a la venta de piezas antiguas de arte nipón y repleto de objetos, que era propiedad de una dama japonesa de cuerpo muy obeso, que apenas podía circular entre tanta mercancía. Allí adquirí una cubierta para caja de cerillos elaborada en marfil, con incrustaciones de piedras semipreciosas, trabajo japonés del siglo XIX. Y me quedé prendado de un doblador de papel en idéntica factura. Quiero contar que esa noche viví una aventura, porque tomando el penúltimo tren hacia Mestre a las 23 horas, al llegar a la estación de esa comunidad, las puertas del vagón nunca se abrieron, y yo, con unos cuantos euros en el bolsillo, después de adquirir la cubierta de la cerillera, no pude bajarme ahí, por lo que me vi obligado a seguir a bordo del ferrocarril hasta llegar 30 minutos después a Padua. Pude finalmente bajarme del vagón en la tierra de San Antonio, pregunté en la estación por el próximo tren a Mestre y me informaron que saldría hasta las 6 de la mañana del día siguiente. Yo tenía boleto para volar a Dubrovnik a las 7 horas, por lo que semejante esquema sencillamente no me acomodaba. Salí del local y vi un pequeño hotel. Entré, expliqué mi situación al encargado y le pedí que, por favor, llamara a un taxi para llevarme a mi destino. Pero, señor, le costará 120 euros por lo menos, me advirtió. Yo, que no tenía a mano la suma en ese momento, le respondí: aprecio su comentario, pero no tengo ninguna otra opción. Llegó el auto, lo abordé y una media hora después arribé al hotel. Pedí al conductor que me esperara un momento, subí a la habitación y obtuve lo necesario para pagarle. A la mañana siguiente, por fortuna, pude salir a Croacia. Pero irredento aspirante a coleccionista como yo soy, no pude menos que seguir pensando en el doblador. Al llegar a Palermo, tomé la decisión de llamar a la mujer japonesa. Me di cuenta de que, ya que había vuelto a Italia y que estaría en ese país unos días más, ese era el momento perfecto para adquirir la pieza y recibirla sin ninguna complicación de fronteras. Marqué el teléfono montado en el Open Bus de la capital de Sicilia. Le dije a la anticuaria, quien solo hablaba japonés y un poquito de italiano, que quería comprar el objeto y cargarlo a mi tarjeta. No aceptó. Pidió en cambio pago en efectivo, sugiriéndome bajar del autobús y buscar un local de Western Union. Ante la encrucijada, opté por llamar al banco donde tengo cuenta. Respondió el teléfono Jenny, una mujer de origen cubano a quien entonces yo no conocía. Ella, con gran gentileza, me dijo: no se preocupe, señor Puertas, yo le apoyaré. Mire, tuve un novio italiano y sé algo de japonés,
así que puedo comunicarme sin problema con la dueña de la tienda en una u otra lenguas. Y así lo hizo. Jenny llamó a la comerciante y obtuvo sus datos bancarios. Abrió para mí una cuenta en euros con la cantidad a transferir y como requería una orden escrita para hacer el movimiento, me preguntó si tenía a mano un pedazo de papel y una pluma. Yo saqué un post-it de mi mochila y sobre el cofre de un auto estacionado en la calle, redacté y firmé de puño y letra una breve solicitud. Tomé una fotografía de la nota y una imagen mía con el documento y usando el teléfono portable envié ambas fotos a la funcionaria bancaria. La transferencia se hizo, gracias a la creatividad y a la flexibilidad cubanas de mi interlocutora. Y unos días más tarde llegó por mensajería la pieza a mi hotel en Nápoles. El doblador, elaborado en marfil con incrustaciones de piedras semipreciosas y concha nácar, es, como se puede ver, una belleza. Se trata de un fino trabajo nipón del siglo XIX. 2 objetos más de Boraria completan el conjunto de los presentados en la muestra. Una hermosa caja ovalada de marfil, decorada detalladamente con escenas de aves y follajes, elaboradas con fragmentos de piedras preciosas y madreperla, que muy probablemente sirvió para guardar té. Una bella, como delicada, caja rectangular de marfil, decorada en hoja de oro, que muestra un pavo real presidiendo una escena. Ambos recipientes son, claramente, trabajos japoneses hechos en algún momento del siglo XIX. Shiki. Desde hace varios milenios se practica la técnica del laqueado en tierras japonesas. Ello explica por qué ese trabajo, llegado de China, ha alcanzado tan altos niveles de calidad en la nación nipona. 9 piezas de laca de diferentes épocas se incluyen en la presente exposición. Una espléndida charola dorada que plasma un paisaje de garzas y montañas enmarcado por un borde con flores de crisantemos, elaborada durante el siglo XVIII, puede apreciarse en esta sección de la muestra. También puede verse una caja para correspondencia de tono café oscuro, decorada en oro con un abanico y con ramas de cerezo, factura japonesa del XIX. Así como apreciarse un pequeño recipiente colgante de fino y detallado trabajo en laca que sirve para alojar tabaco. Fue elaborado en territorio nipón durante la centuria antepasada. Las 3 piezas mencionadas provienen de Vera, un singular establecimiento localizado en el Soho neoyorquino, propiedad de un anticuario de origen filipino y gusto exquisito. Llegué a él gracias a la recomendación de mi querido amigo, el también galerista Mauricio Jasso. La preciosa caja de plumas o escribanía en laca dorada, con diseños geométricos, así como la singular caja de plumas o escribanía en laca color rojo, son respectivamente del siglo XIX y de inicios del XX. Fueron traídas directamente desde Kioto. Párrafos arriba ya he narrado cómo, desde hace casi 6 décadas, convivo con una caja vintage de laca japonesa en color marrón con crisantemos, factura de la década de los 60 del siglo pasado. No hace falta, por tanto, repetir los detalles. Me refiero, para cerrar el apartado, a 3 objetos de laca, trabajos contemporáneos, elaborados hacia el año 2015, traídos desde Tokio e Hiroshima. Dicho conjunto está formado por una caja y una taza de té de laca negra con diseños en oro, con un sauce llorón y con 2 conejos contemplando la luna plasmados en sus superficies, así como por una charola rectangular con estilizado detalle vegetal decorando su reluciente superficie. Yosegi Saiku. De Hakone
lugar de montañas, lagos y templos, con memorables vistas del monte Fuji, provienen dos objetos más incluidos en esta exposición. Se trata de una charola circular contemporánea, cubierta por un abigarrado trabajo de marquetería en maderas finas de diferentes tonos, integrando formas geométricas diversas. Y una caja rectangular, también trabajo del siglo XXI, con similar factura de taracea en diferentes maderas. Ambas piezas son muestras magníficas de otro género de destreza artesanal japonesa y una expresión más del lenguaje estético nipón. Porcelanas. Las primeras piezas de cerámica japonesa que llegaron a mí provinieron de nuevo a través de Tía Esperanza. Ella confió a mi custodia unos platos, una taza y un dulcero de porcelana Kutani y unos platos de porcelana Satsuma, parte del juego de té que a fines del 19 e inicios del 20 sus padres adquirieron para el hogar familiar. Y al hacerlo, abrió la puerta para mí de la apreciación de las delicadas creaciones producto de las diestras manos de ceramistas japoneses. Andando el tiempo, ya en esta centuria, han ido apareciendo en los mercadillos de chácharas de nuestra ciudad no pocos ejemplares de Kutani y Satsuma de las postrimerías del siglo XIX y de la primera mitad del siglo XX, así como algunas muestras de loza de posguerra conocidas como Japón ocupado. Ejemplos de ellos son el delicado conjunto de porcelana, al que pertenecen el plato y la taza que aparecen en la imagen, el juego de té del que forman parte las teteras de la fotografía, el plato alto con tapa que aparece en la reproducción. Todos ellos son objetos de porcelana Kutani producidos en las décadas iniciales del siglo XX. También en tierras regiomontanas, pero en el maravilloso espacio de cultura que representa Museión, galería fundada por mi querido amigo Guillermo Cárdenas, vino a mi atención un bellísimo plato de porcelana Imari elaborado hacia 1880. Dicha pieza, de fina factura, muestra en el centro una escena de la corte imperial, en la que destaca la presencia de un hombre de letras. El cuidado detalle del objeto es un magnífico ejemplo de la maestría alcanzada por los ceramistas nipones. Otro hermoso ejemplo de porcelana, en este caso Satsuma, de época decimonónica, se incluye en la exposición. La pieza conmemora el Gion Matsuri, espectacular festival que tiene lugar durante el mes de julio, plasmando particularmente la imagen de la procesión de templos portátiles y carrozas que constituye un ritual de purificación declarado Patrimonio Cultural de la Humanidad por la UNESCO. Fue adquirida durante el verano de 2016 en un establecimiento especializado en Kioto. Cabe hacer notar que, curiosamente, llegó a mis manos justo dentro de las fechas de celebración de la referida festividad, cuya procesión había tenido yo la oportunidad de disfrutar el día anterior a mi visita al anticuario. Así opera el destino. La compra de dicho objeto implicó otra aventura que a mi juicio vale la pena compartir. La última mañana en Kioto, a apenas unas horas de salir del país y tratando de aprovechar al máximo el tiempo, recorriendo espacios budistas, sitios zen y locales de antigüedades, dejé olvidado el celular en el asiento de un taxi. Pero lo mejor de la hospitalidad y la cultura niponas vinieron en mi auxilio, y Dios y mis padres escucharon mis plegarias. El taxista llamó al hotel del que me había recogido para avisar que tenía mi teléfono y que haría viaje especial totalmente gratuito para entregármelo en mano. El buen hombre, siguiendo la tradición de su país, no aceptó más compensación que mi gratitud
por su gesto de honestidad y gentileza. Al despedirse, el conductor me dijo, con genuino orgullo nacional, tuvo usted la suerte de extraviar su celular en Japón, pero tenga cuidado de no dejarlo olvidado en China, porque allá no se lo van a regresar. Virgen de Guadalupe, Nambán. La última pieza de la muestra seguramente será motivo de sorpresa para más de una persona. Una pintura de la Virgen de Guadalupe, símbolo de la religiosidad del México católico, en una exposición dedicada al arte japonés. El asunto merece una breve explicación. Navegantes, comerciantes y misioneros occidentales, por supuesto, arribaron a costas japonesas, y algunos de ellos se establecieron en territorio nipón. Entre ellos destacan los portugueses y los españoles que llegaron a esas tierras, y por supuesto los novohispanos que participaron en las exploraciones y en los asentamientos. ¿Cómo olvidar el hecho de que Felipe de Jesús, primer santo católico nacido en Nueva España, formó parte de las misiones cristianas en Lejano Oriente y fue martirizado justamente en suelo japonés? De manera que la imagen y el culto guadalupano no son en forma alguna ajenos a las expresiones del arte que se produjeron en Japón o que fueron hechas por manos locales. Baste recordar que los artistas de origen nipón, Miguel y Juan González, son los dos más renombrados pintores de enconchados en la Nueva España. La pieza que vemos, óleo sobre lámina de cobre enconchada, espléndidamente enmarcada en plata repujada, es un claro ejemplo de las técnicas tradicionales del Oriente, aplicadas a temáticas occidentales, que llegaron a producirse en Japón durante los siglos XVI y XVII, que en la historia del devenir estético reciben el nombre de arte Nambán, término que deriva de Namban-jin, que significa bárbaros del sur, expresión con la que los nipones llamaban a los exploradores europeos. A manera de conclusión, para terminar refiero brevemente mi primera visita a Japón y vuelvo a hablar de los padres Martín y Arrupe. En la primavera de 2016, estando por cumplirse ese verano 50 años de mi viaje inicial a Europa, soñaba yo con revivir de algún modo la experiencia deslumbrante y transformadora que significó conocer el viejo mundo, volviendo a llegar a él y a regresar de él a bordo de uno de los contados buques que aún operan en esa ruta. Pero una mañana, camino a la junta mensual de Conarte, tuve lo que yo llamo una pequeña revelación. Me di cuenta de que si auténticamente quería conmemorar el regalo que mis papás me habían dado a los 6 años, lo que debía de hacer no era repetir el periplo que hice con ellos, sino revivir el espíritu que les había movido a emprender dicho viaje. Esto es, lanzarme a descubrir y a disfrutar nuevos horizontes. Aprovechando la pausa de un semáforo, decidí marcar a mi querida amiga Wawis, la persona que dedicada y muy pacientemente me ayuda a organizar los viajes, para informarle que había cambiado de planes. Mi destino habría de ser el Lejano Oriente, Japón, China y Hong Kong, para ser exactos. Pero le aclaré, no quiero ir en grupo, sino de manera independiente. Así que te pido que me hagas favor de comenzar a trabajar en esa opción. Ella de inmediato me previno. Será muy complicado para ti, porque se trata de Asia, no de Europa. Lo mejor sería incorporarte a un tour. A lo que le respondí, te agradezco la advertencia, pero prefiero conocer en la medida de lo posible los lugares por mi cuenta. Solo te pido 3 cosas: traslados del aeropuerto o de la estación a los sitios donde me hospedaré,
hoteles con servicio de concierge para contar con su apoyo y un tour de la ciudad que me ayude a familiarizarme con todos los destinos nuevos. Del resto me encargo yo. Así fue. Gocé enormemente y tuve experiencias memorables. La contemplación de la cima del monte Fuji, el paisaje de los bosques de bambúes, el diseño de los jardines orientales, la riqueza de los templos de Nikko y de los acervos del Museo Nacional de Tokio, el templo de Nara y el santuario de Hakone, las visitas a las galerías de Ukiyo-e y a los anticuarios de laca y porcelana, la exploración de la riqueza cultural de los templos de Kioto y de la miseria humana de las explosiones de Hiroshima. Y así me fue. Aprendí grandemente y tuve situaciones complicadas. Me topé, por ejemplo, con la verdadera sorpresa de que en el restaurante japonés de mi hotel en Tokio, el menú estaba escrito en lengua local y ninguna de las meseras entendía algún idioma distinto del nativo. Así como con la necesidad de montarme en el taxi, el metro o el tren, provisto de una lista de los lugares a los que deseaba ir, numerados en el orden conveniente, escritos en japonés y en inglés, y preferentemente acompañados de su imagen y descripción impresas en papel. Pero nunca faltó un buen samaritano que por medio de señas o literalmente tomándome del brazo, me orientara en dirección correcta, aunque hubo varios momentos en los que sudé la gota gorda, en razón de la barrera del lenguaje. Pero la buena voluntad y la amabilidad de los japoneses, y en algunos casos el empleo del sentido común e incluso el recurso de la oración en busca de auxilio, me sacaron adelante. Además, como se sabe, en ese país todo funciona a la perfección. Doy un ejemplo. Esperando transportación colectiva al aeropuerto de Osaka, estaba yo maleta en mano en el lobby del hotel. Faltando unos minutos para la hora en que me deberían recoger, inesperadamente mi nombre fue voceado. Se me hizo saber que la empresa contratada estaba llamando por teléfono, muy apenada, para disculparse conmigo porque llegarían con 3 minutos de retraso. Increíble, pero cierto. Ese tipo de cosas solo suceden en Japón. Desde semanas antes de salir a Oriente, llamé y escribí al padre Martín, al teléfono y al correo electrónico que tenía registrados como suyos, a fin de ver la posibilidad de invitarle a cenar durante mi estancia en Tokio. No tuve la suerte de localizarlo. La tarde misma de mi arribo al hotel a la capital japonesa, pedí a una de las concierge que me hiciera el favor de tratar de buscar alguna forma de contacto con el sacerdote, indicándole su nombre, su pertenencia a la Compañía de Jesús y su posición como antiguo profesor de la Universidad de Sofía. Al día siguiente, a menos de 24 horas de mi solicitud, estando a bordo del tren bala rumbo a Nikko, la funcionaria del hotel me hizo el favor de transmitirme el número telefónico de contacto. De inmediato, sin esperar bajar del ferrocarril, marqué la línea del padre y pude hablar con él. Charlamos durante unos minutos y acto seguido le dije que me encantaría verle e invitarle a cenar. Él me agradeció la llamada, pero me informó que convalecía luego de una difícil intervención quirúrgica en una casa de reposo lejos de la ciudad. Le ofrecí visitarle donde se encontrara, pero me dijo que no se sentía bien y que prefería dejarlo para otra ocasión. Comprendí entonces que no estaba pasando por el mejor momento, respeté su decisión y no sin tristeza me despedí de él con la convicción de que sería la última vez que escucharía su voz. Pero comencé el texto refiriéndome al padre Pedro Arrupe S.J. y termino apuntando algunos datos sobre el personaje. Nace en Bilbao, estudia medicina
en la Facultad de San Carlos, con el profesor Juan Negrín, destacado médico y político español de izquierdas que llegó a ser presidente de la República. Ingresa a la Compañía de Jesús en 1938, recibe la encomienda de incorporarse a la misión de Japón y allí, en agosto de 45, es testigo de las explosiones de las bombas atómicas, dedicándose a auxiliar a las víctimas y a organizar un hospital de emergencia en el edificio del noviciado. El volumen de memorias del padre Arrupe, titulado Yo viví la bomba atómica, ofrece una viva crónica del episodio. El sacerdote es nombrado posteriormente superior en el Japón y más tarde viceprovincial de la orden. En 1965, el padre Arrupe es designado prepósito general de los jesuitas, es decir, superior de la compañía. Él encabeza durante su mandato una transformación del trabajo de la orden que conduce a sus miembros a un compromiso más directo con los grupos menos favorecidos. Ello le genera mucha incomprensión y no poca descalificación, tanto entre miembros de la jerarquía eclesiástica como entre laicos. Las limitaciones físicas derivadas de una trombosis cerebral llevan al padre Arrupe en 1983 a renunciar a sus funciones. Él muere 8 años después en la Casa Generalicia de Roma. La vida me regaló el privilegio, junto con mis padres y abuelas, de conocer al padre Arrupe, conversar con él y recibir su bendición. Durante el verano de 1966, en las instalaciones que la compañía tiene en Roca di Papa, muy cerca de Castel Gandolfo. Atesoro en la memoria la emoción de ese momento y guardo la imagen de sus rasgos afilados y de su mirada luminosa. Japón, tierra que habiendo sido fertilizada por la cultura china, ha sabido hacer florecer una tradición estética excelsa, un poco como Italia respecto de la civilización griega. Sentado sobre las piernas de mi padre, comencé a oír de Japón. Aprendí a admirar su plástica por la imagen de Jesús y María plasmadas en el papel correspondencia de una carta. Pero mi descubrimiento definitivo ocurrió décadas después, visitando al amanecer el templo budista y los templos zen de Kioto. Dicha experiencia, estética y espiritualmente conmovedora, me permitió comprender por qué la nación nipona es auténticamente tierra donde nace el sol. Muchas gracias. Y con ese largo texto, pues abrimos la conversación. No sé si hay alguna pregunta, algún comentario. Gracias, Gerardo. Al contrario, Marta, ¿cómo estás? Muy bien, y más allí contigo. Pues aquí andamos, Marta. Aquí andamos. Y que siga, Gerardo. ¿Cuántas veces has estado en Japón, Marta? Cuéntanos. Uy, únicamente una, y hace 60 años. Una hasta ahora. Hasta ahora. No, pues ya no fui, ya no volví. No digas eso. ¿Y qué te pareció? Precioso, porque fue muchos lugares de Japón los que visitamos. Qué maravilla. ¿Cuánto tiempo estuviste allá? Un mes. Un mes en puro Japón. Pero años después va Cristina, mi hermana, y me dice, hazte cuenta que ni fuiste, ya es otro. Todavía me acuerdo de los venados ahí en el Buda de Nara. En Nara, claro. Nara, sí. Y nos, don't say Nico till you see Kiko, ¿cómo era? Había un dicho. No sé, eso sí no sé. Don't say Nico till you see Kiko. Eso sí no sé. No pero hasta que lo veas. Lo fundamental no ha cambiado, yo creo.
Pues ojalá. Exactamente. Pero mil gracias, Gerardo. No, a ustedes, a ti, muchas gracias, Marta, a ti. ¿Qué tal por ahí? ¿Quién anda por ahí? ¿Quién más anda por estas tierras? ¿Cómo estás, Gerardo? Amador Garza? Hola, Amador, gracias por acompañarnos. Muy interesante, como siempre, anécdotas llenas de vivencias que te marcaron a ti y yo creo que al que escucha igualmente marcan y sensibilizan, ¿verdad? Para apreciar las cosas buenas, ¿verdad? Gracias, Amador. Pues, historias que se van hilando en la memoria. Claro. Mira, yo estuve por allá, Gerardo, hace como 10 años, o no, hace 15 años. Estuve también un mes completo. Íbamos en un tour empresarial precisamente patrocinado por el gobierno japonés. Lo que más me llama, sí, excelente, Fíjate, patrocinado. En los años, no sé qué años, pero 50, yo creo, Sí. fue una delegación mexicana y parte de esa delegación fue don Andrés Chapa. Incluso escribió un libro con su experiencia en Japón. Sí. Claro, claro. Y yo quería compartir que lo que más me llamó la atención allá, pues obviamente su gente. Sí, claro. Una gente finísima, educadísima y con unos principios que esto siempre que tengo oportunidad lo repito porque nos decían allá que lo primero que aprenden los niños, lo primero que enseñan los padres, un principio básico que en nuestro país sería otro, dice, se les enseña que lo que no es de uno debe ser de alguien. Así es. ¿Verdad? Es decir, el arrebatar por la buena o por la mala, sí. ¿Verdad? Entonces lo tienen tan impregnado que bueno, uno lo vive allá cuando va uno caminando, cuando ve las bicicletas con las computadoras que se van todo el día y regresan y ahí están arriba. Ahí están, ¿verdad? Sí. Y ahí están. Lo que pasa es que... Perdón, sí. No, increíble, como tú dices, sí. O sea, una cosa tan sencilla, lo que no es de uno debe ser de alguien. Y así es. Pues es una cosa básica y sencilla, pero con unos impacto, ¿no? Lo sorprendente que es, bueno, cuando yo me di cuenta que no tenía el teléfono en mi mano, me sentí muy mal y pensé, caray, voy a seguir de viaje varias semanas, ¿qué voy a hacer? Etcétera, etcétera. Bueno, lo sorprendente es que el taxista se haya tomado la molestia de hablar al hotel en el que me había recogido, de avisar y consecuentemente de devolverme mi teléfono. Además, claro, sin aceptar nada como compensación. Claro. Cuando lo dijiste, me acordé tanto, dice uno, digo, lo viví yo hace 10 años y 15 y es permanente, ¿verdad? Es eterno ese principio. Me acuerdo que siempre me gusta leer guías antes de ir a cualquier lugar para llegar, pues ya con cierta información acerca de qué es lo que quiero ver. Y pues en la guía decía que no aceptan propinas, pero desde luego que yo no lo creí. Entonces en el hotel, cuando llegué la primera tarde, pues el bellboy me entregó las maletas y pues yo hice lo que se acostumbra a hacer, que es ofrecerle algo. Claro. Y por nada del mundo, quiso aceptar nada. Y ahí me di cuenta pues que era verdad, que esa es una tradición que ellos tienen. Lo ven como que están cumpliendo con su trabajo y con su deber y no hay por qué compensarles nada adicional. Claro, seguramente reciben muy buenos sueldos. Claro. Cosa que hace una gran diferencia, ¿verdad? Claro. Pero bueno, hay muchas otras cosas culturales que la gente puede
artísticas que pueden Sí. platicar, ¿verdad? Esto es de esencia Sí. cultura, ¿verdad? No, tienes mucha razón. Yo no sé si esté equivocado en mi percepción, pero a mí me parece, con todas las diferencias del caso, me parece que los japoneses son los italianos del Oriente, porque me refiero en términos estéticos, porque Claro. no siendo la cultura madre, no siendo China, han logrado refinar las tradiciones chinas y llevarlas a lugares altísimos, como Claro. los italianos lo han hecho también. ¿Sí? Claro. Y siendo diferentes, son dos países que aprecian la belleza de manera muy particular. Nada más que allá la llevan todavía un poquito más al extremo hasta en el ¿verdad? Absolutamente. Así es. Así es. Sí, Amador. Oye, Qué pues bueno. muchas gracias y saludos en tu casa, Amador. Igualmente, Gerardo, gracias a ti. Aquí estamos escuchando a los demás. Gracias, pues no sé quién más anda por ahí que quiera compartirnos o preguntar algo. Soy Ricardo Padilla. Gerardo, ¿cómo estás? Hola, Ricardo, ¿cómo estás? Qué interesante conversación y qué manera tan ligera y esta cadencia tuviste en tu conferencia. Muchas gracias, Gerardo. Oye, pues un poco largo, Ricardo, pero siempre me gusta salpicarla de cosas personales. Yo quería compartirle cosas de Japón que creo que vi en caso y lo hago con mucho gusto. Una parte muy relevante de la plástica y la estética de Japón que aportó al mundo es la primer cultura que empieza a elaborar un orden geométrico y una composición de los planos plásticos de las pinturas o de las gráficas japonesas, que tiene que ver también con su manejo de la caligrafía, que es un arte muy hermoso de ellos. Es la asimetría, es el pueblo, también en su arquitectura. Empiezan a investigar con mucha anticipación, desde el siglo XVI o XVII, la asimetría como una forma de estética. Hay una singularidad en el mundo, digamos, de la plástica universal, que por tener el cuerpo humano una simetría bilateral muy específica, reflejamos en muchos edificios, en muchas pinturas, en muchas composiciones, la simetría bilateral o radial, pero en este caso los japoneses hacen una geometría extraordinaria que es dinámica y está llena de sorpresas y de vacíos como ningún pueblo lo logró hacer antes que ellos. La arquitectura moderna, de hecho, ha tenido que ver o le ha debido mucho a esta estética a Japón. Y otra aportación que quería hacer en el sentido inverso, tuve el gusto tengo un amigo, Fusao Sato, de Nagoya, que él vino a México por una razón un poco fortuita y quedó absolutamente enamorado de México. El Fusao o Sato-san escucha música mexicana, le gusta la actitud mexicana y tiene un Nissan pintado de rosa mexicano en su ciudad. Y dice que lo que más tiene que aprender Japón de México es la alegría y la pasión de la vida. Y él no quiere otra cosa más que regresar a México para gozar estas dos virtudes mexicanas. Gracias. Sí, cómo no. Digo, me lo puedo imaginar, Ricardo, porque admiramos mucho su sentido de disciplina, pero al mismo tiempo debe ser muy pesado. Ese nivel, digamos, de orden y de responsabilidad y de competencia que ellos tienen y que nosotros, pues, no tenemos. Para acabar pronto. Sí, somos otro planeta. Así es, así es. ¿Qué nos dices de la casa de la tía Graciela que tú conociste? A ver,
Cuéntanos como arquitecto, ¿qué viste ahí? Bueno, pues a mí me tocó un gran gusto conocer esa casa que cuando era niño soy muy amigo de Rafael, el hijo de Graciela y de tío Rafael Fernández. Y yo conocí esa casa desde muy niño y me llamaba la atención que la había diseñado y construido mi padre. Y era una casa justamente de planta irregular, no simétrica, que tenía sorpresas, tenía estanques con carpas japonesas, tenía bambús. Y para mí era una casa verdaderamente llena de magia y de sorpresa. Yo cada vez que iba a la casa de Rafa o Rafín, que le decíamos, Rafín, claro. porque había 1000 rincones misteriosos y 1000 sorpresas en cada parte de la casa, ya sea en el interior o el exterior. Creo que mi padre hizo ese proyecto cuando tenía unos 32 años de edad y fue para mí una de sus obras maestras en su carrera temprana, con una inspiración japonesa y moderna. Así, definitivamente. Me hablabas hace unos días de los bambúes en el jardín y de algunas, pues como, no sé cómo llamarle. Unos altorrelieves, tenía como unos murales y unos altorrelieves con cerámica, con geometría, pero con una especie de espíritu oriental muy interesante. Y la tía Graciela, que le fascinaba todo este ambiente japonés, que fue toda una moda que apareció sobre todo en América y en Estados Unidos a partir de los viajes de Frank Lloyd Wright en el 1910 y 1920, como te explicaba, ¿no? Exacto. Hubo al menos otra casa japonesa de la que yo tenga registro que nunca conocí por dentro, acá en Jerónimo Siller, por la calle María de los Ángeles, que era de un señor Rodríguez. Ahorita se me va su primer nombre. La señora era Leonorcita Rodríguez. Oye, Gerardo, esa se quedó Fernando Ancira, ¿verdad? Fernando Ancira la Artigue después. No sé, fíjate, Amador. ¿Existe todavía la casa entonces? Sí, yo fui muchas veces frente. Federico Rodríguez se llamaba el señor. Adrián Sara, papá, tenía casa japonesa. Ah, mira, fíjate, no sabía yo eso. Sí, completamente. Pues quiere decir que entonces hubo varias. Como dice Ricardo, era una moda. Bueno, es que conectaba muy bien con el Mid-Century, ¿verdad? Sí. Y ellos fueron varias veces a Japón por trabajo, lo que fuera. Claro, sí, claro. ¿Algún comentario que nos quiera hacer alguien más o pregunta? A mí me tocó... Oye, hola, Martita, te quiero... Oye, Martita, la frase que tú andabas buscando es do not say Keko until you see Nico. Nico, ándale. Keko es la gracia póstuma de las porcelanas, lo refinado, lo fino, lo hermoso, el gozo excelso de la vida. Eso es Keko. Entonces dicen, do not say Keko until you see Nico. Porque pues, es un templo, es una obrita maestra de la arquitectura japonesa. Sí. Es un lugar extraordinario, Nico, realmente. Sí, es mágico. Sí, sí. A mí me ha tocado ir varias veces a Japón, pero una vez tuve la suerte de que me tocaran los cerezos en flor. Ah, qué lindo. Y eso cambió mi vida. Yo desde entonces me hice cazador de floración de cerezos y hemos tenido la suerte de ir 3 veces y le hemos pegado, porque es difícil. Si hace frío, pues florean después, y si llueve, florean antes. Y el viaje normalmente no lo puedes planear 15 días antes, lo tienes que planear varios meses antes. Entonces no sabes cuándo van a florear. Entonces el que te toque la floración es un espectáculo. A mí debe ser, Memo. Sí, además el Tokaido tiene 30 millones de habitantes y todo mundo quiere sentarse abajo de un cerezo a hacer un picnic.
Entonces, imagínense el orden del pueblo japonés para sentar a 30 millones de gentes y no dejan un papel. No hay una cosa por ese lugar. Lo dejan más limpio que como estaba. Es muy bonito. Sí, pero es fuera de serie. Es fuera de serie. Es una de las cosas más hermosas del planeta. O sea, nadie se debería morir sin ver un espectáculo de esos. Pues a ver si algún día Sí, nos toca. sí, Yo es ya difícil. si me muero, pues ya lo vi. Sí. Porque estoy Qué bonito, Gerardo. Qué bonito, te felicito. ¿Qué piezas No. tan excelsas tienes? No, Qué padre colección, qué padre que hiciste todo un tema y que está perfectamente engranado y eslabonado. Los poemas esos chiquitos, como el de la rebanada de sandía. Qué increíble que con 4 palabras expresas tanto. Esa es la esencia del Japón. No sé si viste, Memo, hace algunos años, hace unos 3 años, en México la exposición que se hizo sobre tablada. ¿No te tocó verla? No. Ah, preciosa, preciosa, porque ahí te muestra pues todo su gran amor por el Japón. Incluso... A ver si luego me pasas esos poemas, me gustaría leerlos. Sí, claro, cómo no. Incluso hasta se vestía con kimono. Kimono, sí. Hay un autor cubano que repite eso de la rebanada de sandía. ¿Es posible? Sí. Sí. Bueno, lo vi yo hace mucho en una clase de literatura. El doctor Salinas contaba que Federico de la Chica, que fue un amor. Sí, un personaje muy especial, según entiendo. Yo nunca lo conocí. Pero muy lindo. Tenía la costumbre de invitar a comer a su casa con temas, y entonces todo era un tema. Y que en alguna ocasión él había tocado una experiencia japonesa. Empezando porque él y su esposa estaban vestidos con kimonos y todo, la música, la mesa, la comida, todo era Japón. Parece que esa costumbre tenía él. Cuando vivió aquí en Monterrey, pretendió a Leonor, mi hermana, salieron muchas veces. Ah, mira. Y luego creo que se casó en un crucero, en un barco, porque nos invitó a Patricio y a mí a la boda. Sí, se casó con una persona de México, entiendo. Muy linda ella, sí. Él fue alumno del TEC y fue alumno de Rubio. De hecho, Rubio tuvo mucha influencia sobre él. Era muy amigo de él. Sí, de Alfonso Rubio. Sí. ¿Sabes qué nos dijo una vez en una cena? Alguien le pidió que si quería azúcar por el café que llevaron. Y dijo, con tu mirada tengo para endulzar mi café. Así era, wow. Sí era. Eso es todo un poema. Sí, pero de veras era muy culto. Sí. Qué gusto de verte otra vez, Martita. Te mando un beso y un abrazo súper fuerte. Igual, Memo. A ver si luego te veo ya. Nos debemos un cafecito, no tan sofisticado como la ceremonia del té de Gerardo, pero un cafecito, a lo mucho un café turco, ese yo te lo preparo. Face to face como don Arturo Maldonado. Pues Gerardo, muchas gracias. No, al contrario. Algo de que te vio, algo me comentó que te había visto Marta, mi hija. Sí, por los bordados y los tejidos que toman clases. Y les llevé yo unos textiles precolombinos y no sabía quién me los podía restaurar. Pues la maestra de las clases de ella, de los bordados. Nadie más en Monterrey sabía hacer esas cosas. Fíjate, qué suerte. Sí, Martita creo que borda muy bien y le gusta todo eso. Sí, le gusta mucho todo. Y pinta también. Sí, se fue a Chicago. Bueno, hoy no queremos aburrirlos con nuestras pláticas personales. Ya, si alguien más quiere... micrófono. Yo ya. Adiós. Si alguien más quiere participar. Qué esperanza. No, pues no sé si hay algún otro comentario o pregunta. Si no, ya no los aburrimos más. Yo nada más para felicitarte, Gerardo, pues gracias por acercarnos al Japón. No, gracias. Un curso de literatura japonés y les recomiendo la literatura japonesa
porque es muy rica, muy diferente y y nos da muchas claves de lo que está sucediendo en la actualidad. Entonces, muchas gracias porque todo como que se conecta. Siempre estas cuestiones azarosas que te encuentras tú, siempre mágicas, y que se van conectando. Muchas gracias por la plática y por eso. Gracias a ustedes por venir. Y bueno, pues seguiremos en este camino. Hasta pronto. Bye bye. Bye, bye. Hasta pronto, muchas gracias, Gerardo. Arigato. Gracias, Gerardo. Muy interesante. Chao. Arigato. Nos vemos. Gracias. Arigato. Adiós. Gracias. Bye bye. Buenas noches. Buenas noches. Gracias. Bye. Bye.